7 de la mañana, 58 minutos. El pasado 8 de junio, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud enviaron a la Corte Constitucional unas proyecciones sobre el impacto del coronavirus para el país en este año. Ya se han cumplido 6 meses de ese modelo y estamos a poco más de un mes de que se cumplan el total de las proyecciones, de que se acabe este 2020. ¿Cómo estamos? ¿Qué se ha cumplido? ¿En qué se raja el modelo? Lo vamos a analizar con el médico Jaime Ordóñez, PhD en epidemiología y magíster en economía de la salud. Doctor Ordóñez, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Alejandra, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, doctor Ordóñez. Lo primero que vamos a hablar es acerca de esas proyecciones y de cómo se establece ese modelo de proyecciones. Muy bien, esa proyección la hizo el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué es lo más importante de una proyección? ¿Con qué se alimenta? Ellos lo alimentan con un supuesto en el mes de abril de que la tasa de infección era 1.37, es decir, que por cada paciente infectado se infectaban 1.37. Como podemos ver, esa proyección se ha cumplido a cabalidad. La velocidad de contagios, que es otro de los indicadores con los cuales se establece ese modelo, ¿se ha cumplido? ¿Vamos rápido, lento? Vamos rápido, desafortunadamente, y sin desacelerar. Es decir, esa proyección que estableció el 1.37 se ha mantenido, pues esa proyección estableció que íbamos a tener casi 42.000 fallecimientos al finalizar el año, y con la velocidad que vamos posiblemente, desafortunadamente, a pasar más de 42.000 fallecimientos al finalizar el año. Doctor Ordóñez, analicemos esta gráfica, que es el comportamiento desde que se decreta la pandemia en Colombia y cómo ha crecido, cómo se ha comportado los contagios en el país. El primer pico que vemos fue hacia mayo, más o menos, hacia junio, mejor. Sí, ese pico posiblemente esté relacionado, ese aumento en la pendiente, posiblemente está relacionado con el Día de la Madre, que es en mayo. Entonces uno no espera que cuando se genera contagios masivos al otro día aparezca, no. Ese que observamos en junio, eso es posiblemente el Día de la Madre. De hecho, aquí en Medellín hubo un caso de una familia que 16 personas se contagiaron. Entonces, ese está relacionado con el Día de la Madre, desafortunadamente. Es el tema de que no nos cuidamos en las reuniones familiares. Claro, y luego continúa una pendiente que se prolonga hasta llegar al mes de junio. ¿Qué pasa ahí? Ese pico que vemos en la primera semana de julio, lo más probable es que sea producto del primer día sin IVA. Recuerde lo que sucedió el primer día sin IVA, estas aglomeraciones tan miedosas, y nuevamente lo mismo, este primer día sin IVA es en la tercera semana de junio, y obviamente ya finalizar el mes, principiando julio, se observa ese pico que no se ha detenido, porque vemos que llega hasta mediados de agosto, hay una leve disminución, pero se mantiene más o menos constante. Es decir, desde que llegamos al pico, nos hemos mantenido en una especie de meseta, la velocidad no ha variado mucho. Y todo este comportamiento de la curva acá, la meseta que usted llama, ¿tiene que ver con esa incipiente reactivación que hemos tenido en el país? Claro, porque en la medida en que se tiene que reactivar la economía y tiene que reactivarse, claro está, eh, hay mayor contacto, hay mayor tránsito humano. Entonces, claro, el tránsito humano, es decir, ir al trabajo, las relaciones sociales, eso obviamente aumenta el riesgo. Pero el problema es que todavía no nos estamos cuidando de forma suficiente, tanto en el uso del tapabocas en la cotidianidad como en el distanciamiento social, y lo más importante, dentro del ámbito social, en las reuniones familiares. A veces creemos que porque a alguien lo queremos mucho, no me va a infectar. Vean la nota que ustedes acabaron de pasar de su colega. ¿Quién lo infectó? O la persona con la que él vivía. Esto se está traduciendo en el comportamiento de esta curva de muertes. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud hizo unas proyecciones y el gran reto era no alcanzar las 40.000 muertes en Colombia. ¿A cuántas ascendemos al día de hoy? Algo más de 34.000, pero hay que hacer una acotación ahí, Alejandra, y la siguiente. El director del DANE, el doctor Oviedo, hacia finales de septiembre, en una entrevista, dijo que las muertes por COVID confirmadas ya por el DANE eran 6.000 y pico, 2.000 más que las que se habían confirmado en el segundo trimestre. Eso es normal, es decir, que haya un subregistro de las muertes es normal,
y el DANE ya confirmó que en realidad fueron 2.000 más. Es posible que vaya a haber un subregistro en el tercer trimestre, pero con toda seguridad el DANE también lo va a corregir. Entonces, en realidad, debemos estar por encima de las 36.000 muertes en este momento. O sea, vamos a superar la barrera de las 40.000 y vamos a pasarnos de ahí. Doctor Ordóñez, así estaríamos frente al mundo. Colombia estaría en el lugar número 14 en tasa de muertes. Pues nos supera Francia, Ecuador, Italia. ¿Estamos bien o estamos mal? Pues, Alejandra, somos 214 países en el mundo. Imagínense unas Olimpiadas donde van 214. Si quedáramos en el 218 países en el mundo, si quedáramos en el lugar 14 estaríamos muy orgullosos, pero como estamos hablando de muertes, pues obviamente es un muy mal resultado. En este momento nos superan algunos países europeos y algunos de Latinoamérica. Como va la velocidad de muertes en Colombia, vamos a superar en el corto plazo a Ecuador y Bolivia y posiblemente comience a ralentizarse las muertes en Europa. Entonces, desafortunadamente, es posible que sigamos subiendo en esa tabla, Alejandra. Sí, no estamos para nada bien. Se enciende una nueva esperanza y es esta comunicación por parte de dos empresas que van en esa carrera por la vacuna. La farmacéutica Moderna de Estados Unidos anunció que su vacuna experimental logró una alta efectividad para prevenir el COVID-19. El 94.5%. La empresa estadounidense, después de Pfizer, en informar que una vacuna también tendría, en su caso, el resultado de más del 90% de efectividad. Veamos en qué consiste estos anuncios y cuál es la luz de esperanza que se enciende para el mundo. Moderna este lunes anunció que su vacuna experimental fue 94.5% efectiva para prevenir el COVID-19. Junto con la vacuna de Pfizer, que también ha demostrado tener una efectividad superior al 90%, y en espera de más datos de seguridad y revisión regulatoria, Estados Unidos podría tener 2 vacunas autorizadas para uso de emergencia en diciembre, con hasta 60 millones de dosis de vacunas disponibles para el final del año. En las pruebas, 90 participantes del grupo placebo enfermaron de COVID-19 frente a 5 de los que recibieron la vacuna, que se administra en 2 inyecciones con 28 días de diferencia. Si este nivel de eficiencia se mantuviera en la población general, se trataría de una de las vacunas más eficaces que existen, comparable con la de la rubiola, eficaz en un 97% cuando se aplican 2 dosis. Una ventaja clave de la vacuna de Moderna es que no necesita almacenamiento ultrafrío como el de Pfizer, lo que facilita su distribución. Moderna espera que sea estable a temperaturas estándar del refrigerador de 2 a 8 grados centígrados durante 30 días y se puede almacenar hasta 6 meses a menos 20 grados. La producción de la vacuna de Moderna será realizada parcialmente por la firma de biotecnología suiza Lonza en nuevas plantas de Estados Unidos y Suiza. La OMS se mostró complacida, aunque cautelosa. Si bien seguimos recibiendo noticias alentadoras sobre las vacunas COVID-19, ahora mismo estamos extremadamente preocupados por el aumento de los casos que estamos viendo en algunos países, particularmente en Europa y América. La vacuna de Pfizer tendría una eficiencia del 90% y la vacuna rusa Sputnik V llegaría al 92%, según los resultados preliminares comunicados la semana pasada. Doctor Ordóñez, ¿cuáles son las esperanzas reales para Colombia frente a estos desarrollos tecnológicos? Bueno, la realidad es que la capacidad de producción de estas vacunas, uno la ve en principio y parece muy amplia. Pfizer calcula que puede producir 1.300 millones de vacunas el año entrante y 50 este año. Las 50 este año son exclusivas para Estados Unidos. Y Moderna calcula que puede producir 20 este año y 500 millones el año entrante. Las 20 de este año también son exclusivas para Estados Unidos. Eso significa que el año entrante habría 1.870 millones de dosis disponibles. Pero cada paciente necesita 2 dosis y somos 7.800 millones de personas. Entonces hay que ser real hasta dónde alcanza esto. En el mayor esfuerzo, en un gran esfuerzo que pueda hacer el ministerio, yo creería que pueden adquirir unos 6 millones de dosis. Eso significa que pueden vacunar a 3 millones de personas. Que créanme, que vacunar a 3 millones de personas con 2 dosis es un esfuerzo de logística bien grande. Eso representa poco menos del 6% de la población para finales de 2021. Es una luz de esperanza, pero hay que ser prudente porque, como ves, en realidad estaríamos por debajo del 6% a finales del 2021.
Claro, y sería la prioridad del personal de salud en el país. Y las personas, los adultos mayores, asumo que empezarían por los mayores de 75 años, luego los de 70, luego los mayores de 65, hasta que se vayan acabando las dosis disponibles y luego vayan saliendo más. Ahora bien, también hay que esperar otros laboratorios que están en ensayo clínico. Entonces, en la medida en que vayan apareciendo otras vacunas, pues posiblemente el país tenga la capacidad de adquirir otras vacunas y más dosis. Doctor Jaime, en el anterior informe veíamos acerca de la preocupación que existe también por parte de las farmacéuticas sobre ese incremento, una nueva ola de brote en Europa y en otras partes del mundo. Allí empiezan a cerrar los locales comerciales, vuelve a haber un confinamiento y aquí en Colombia y en parte de este hemisferio continuamos aperturándonos a la economía. Veamos en el siguiente informe cómo se comporta el contagio del COVID-19 en un segundo pico en Europa. En las últimas 24 horas, Francia reportó el máximo de pacientes hospitalizados por COVID-19. El incremento se conoce en medio de la disminución en el número de casos diarios. En palabras del ministro de Sanidad, este panorama da pie para pensar que se ha pasado el pico epidémico. En España, la Comunidad de Madrid informó la baja a la mitad del reporte de contagios. Sin embargo, las autoridades sanitarias informaron un aumento leve de ingresos a hospitalizaciones. Bélgica, por su parte, anunció que ofrecerá de forma gratuita la vacuna contra el coronavirus a sus habitantes. La meta del gobierno es suministrarla a por lo menos el 70% de la población, unas 8 millones de personas. La aplicación no será obligatoria. En Alemania, la canciller Angela Merkel hizo un nuevo llamado a la población. Todo contacto que no se produzca es bueno para combatir la pandemia. Solo se deben realizar los contactos mínimos, absolutamente necesarios. La petición la hizo durante el balance que dio a la nación frente a las restricciones impuestas por el virus. Merkel aseguró que la tasa de infecciones se está desacelerando. En Estados Unidos, al menos 27 estados han impuesto nuevas restricciones por cuenta del coronavirus. California es uno de ellos, donde volverán a cerrar en decenas de condados, gimnasios, bares y otros establecimientos ante el incremento de casos diarios. Una situación similar se presenta en Michigan, donde ordenaron suspender por 3 semanas las clases al interior de colegios y universidades, al tiempo que en Chicago la orden es mantenerse en casa. Doctor Jaime, ¿es normal este comportamiento? ¿Estamos o no aprendiendo de la experiencia del viejo continente y de Asia? Yo creo que desafortunadamente aún no. Es decir, uno observa varios comportamientos diferentes. Una cosa es Asia, es que Asia ya tuvo la pandemia de SARS en 2013. Entonces ellos ya aprendieron de eso, ellos ya saben la importancia que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Ellos utilizaron una muy buena estrategia de hacer un alto volumen de pruebas en cuanto empezó la pandemia. Ellos saben que si esto no se detiene rápido, el tiempo cuesta mucho. En Europa no tuvieron eso en cuenta, les pegó duro la primera ola, pero se ajustaron haciendo un alto número de pruebas. Luego vino el verano, se relajaron y les golpeó la segunda ola porque en verano, pues obviamente aumentó el tránsito humano. Están aprendiendo otra vez a un altísimo número de pruebas. Los países europeos testean más o menos el 0.5% de la población en 24 horas. Y ya están empezando a desacelerar casos nuevos. Obviamente, eso se va a reflejar en hospitalizaciones y muertes en 2 o 3 semanas. Todavía se ve una alta tasa de muertes. Pero el continente americano, excepto Canadá se comporta más o menos similar a Europa. El continente americano no ha salido de la primera ola. Aquí no podemos, en todo el continente, no podemos darnos el lujo, por así decirlo, de hablar de una segunda ola. Toda vez que no hemos salido de la primera. O sea, se viene un tiempo más complejo todavía. ¿Ese cambio que hemos tenido en el clima en Colombia puede complicar o propiciar mejor el contagio? Sí, en la medida en que la gente pues, se va a quedar más resguardada. Ahora bien, es diferente el tema del invierno en los países tropicales que en los países donde hay estaciones. Porque aquí pues llueve un rato y yo salgo otra vez y puedo abrir las ventanas y otra vez mi casa va a estar bien aireada. Pero en el invierno donde está cayendo nieve, no, la gente se queda resguardada por días y eso sí va a aumentar el riesgo. Entonces Europa le estaba metiendo muy duro, mucha fuerza a controlarlo ahora, porque ese invierno les puede aumentar el riesgo. Entonces a nosotros sí nos puede afectar algo, pero no tanto como le afectaría a los europeos o en Estados Unidos. Mientras llega la vacuna, ¿qué?
Cuidarnos. No tenemos sino dos estrategias. ¿Cómo desaceleramos esa velocidad de infección? Tenemos que tener un programa de testeo masivo que aún no se ha hecho. Ya muchas personas han dicho la necesidad de aumentar el número de pruebas. Hay que aumentarlos. ¿Son más que al principio? Sí, pero no son suficientes. Y también depende de nosotros. Uso de la mascarilla bien utilizada, tapando la nariz también. Y obviamente la boca, no es por debajo del mentón. Distanciamiento social. Y es muy insistente en las reuniones familiares. El virus no conoce de apellidos, no conoce de afectos. Por tanto, en las reuniones familiares, y ahí es donde me preocupa, porque se nos viene diciembre, entonces se aumente este número de contagios. En los Estados Unidos ya están preocupadísimos porque se les viene Acción de Gracias, que es la fiesta más importante para ellos. Entonces hay que llamar la atención sobre eso. Se nos vienen las fiestas de diciembre y tenemos que tener mucha precaución en el ámbito familiar, por favor. Las proyecciones se están cumpliendo y no solo eso, sino que van a superar la realidad. Doctor Jaime Ordóñez, muchísimas gracias por este contacto. Alejandro, muchísimas gracias. Feliz día.